que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Dios me les bendiga a todos, hermanos, amigos que me pueden escuchar nuevamente. Aquí estamos un día más con esta bendición de la palabra del Señor y me siento regocijado por poderme parar en este lugar, poder abrir este libro santo y poder hablar un poco de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que escuchemos todos los días. También quiero aprovechar el momento para saludar a todos los hermanos, a todas las hermanas que me escuchan en diferentes lugares, a las personas que me están escuchando por YouTube. Es una bendición encontrarlos allí en la página y no dejen de escucharnos. Cada día vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda para que ustedes se puedan regocijar en la palabra del Señor. Sin más tiempo, vamos a entrar de lleno al consejo de la palabra. El tema que traigo el día de ahora es un tema sencillo, como todos los días que he predicado. No soy muy exagerado en el tema que traigo, así es de que vamos a aprender algo sencillo, pero con el consejo de la palabra del Señor. El tema del día de ahora es una pregunta. La pregunta es: ¿para qué Dios nos llamó? Ese es el tema que voy a compartir con todos ustedes. ¿Para qué Dios nos llamó? La cita bíblica está basado en Tito, capítulo 2, versículo 14. Así es de que entramos a la palabra. Voy a dar lectura al versículo que traigo como base para el tema ¿para qué Dios nos llamó? Así es de que capítulo 2, versículo 14 de Tito dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Lo leo nuevamente, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuál fue el propósito de Dios para enviarnos a esta tierra? Con esa pregunta comienzo la enseñanza del día de ahora. ¿Cuál fue el propósito de Dios para enviarnos a esta tierra? Ya que Dios es un Dios de propósitos. Todo el tiempo Dios tiene un propósito en lo que Él hace, donde quiera que lo haga, Él tiene un propósito. En estos propósitos, ¿por qué nosotros estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios el que nosotros nos encontremos aquí en la tierra todavía? Simplemente Dios no nos tiene aquí para pasar el tiempo, o solo por estar haciendo lo que actualmente hacemos, porque el tiempo pasa, morimos y simplemente desaparecimos. La vida así de simple, simplemente vivimos, pasamos nuestra estadía en la tierra y morimos, y todo se acabó para el ser humano. ¿Será que ese es el propósito por el cual Dios nos llamó? Y más las personas que son conocedoras de la palabra del Señor. De ninguna manera. La iglesia cristiana que todavía está en la tierra tiene una característica. La característica de las cuales yo quiero hablar en este momento, basado en un versículo de la palabra del Señor, que se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 27 y versículo 28, esta parte de la Biblia tan leída y tan sencilla para nosotros,
pero sin embargo tiene un gran contenido. Así es de que lo voy a usar para ampliar el tema que yo traigo para ustedes en este día. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí emprendemos con el tema. 6 características del pueblo de Dios que encierra este versículo de la palabra del Señor. Vamos a mirar rápidamente las características. Primero, dice el versículo, mis ovejas oyen mi voz. Primer característica, dice que nosotros escuchamos la voz de Dios. Escuchamos cuando Él nos habla, nos corrige, nos instruye o nos quiere mostrar algo en nuestra vida. Sabemos escuchar la voz de Dios. Segunda característica, y yo las conozco, dice la palabra. Jesucristo nos conoce a aquellas personas que son parte de su rebaño. Él los conoce muy bien. Tercer característica, dice la Biblia, y me siguen. Es una característica muy importante que dijo el Señor, ellos conocen mi voz, escuchan mi voz y me siguen. Donde Él nos dice que estemos, ahí estamos, porque Él es el que comanda este grupo de personas que han decidido seguir a Jesucristo. Cuarta característica que tiene el pueblo de Dios es, y yo les doy vida eterna. Escuchen lo que dice la palabra. Dice la Biblia que Él es el que nos da vida eterna. Son palabras muy hermosas que hay que valorar. Quinta característica y dice, y no perecerán jamás. Aunque parezca un cuento, una mentira, la Biblia especifica que nosotros no pereceremos jamás. Seremos eternos después de la vida aquí en la tierra, seremos eternos en la presencia del Señor. Sexta característica, ni nadie los arrebatará de mi mano. Estamos en las manos del Señor y nadie podrá contra nosotros, porque ¿quién podrá arrebatarnos de las manos del Señor? Debemos puntualizar con puntos muy estratégicos estas porciones de la Biblia para que nosotros podamos entender las características, los principios, los propósitos y lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a ir introduciéndonos en este tema y nos vamos a dar cuenta de cosas extraordinarias que yo sé que todos los que me van a escuchar van a hacer crecer un poco su madurez espiritual. Este pueblo tiene un ideal plasmado en el corazón. Nosotros los que hemos creído en el Señor tenemos un ideal plasmado en el corazón. Lo dice Romanos capítulo 8, versículo 39. Y este ideal que tenemos plasmado en el corazón, bien metido en el alma de nosotros, basado en Romanos capítulo 8, versículo 39, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y termina el versículo como haciendo una firma diciendo, Señor nuestro. Nadie, absolutamente nadie podrá quitarnos el amor que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Miren lo que dice parte del versículo. Dice, ni ninguna otra cosa creada.
Cuando se refiere a ninguna otra cosa creada, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor en Cristo Jesús. Cuando dice ni ninguna otra cosa creada, se está refiriendo a los humanos, se está refiriendo a lo que tiene vida en el mundo. Nadie puede a nosotros arrebatarnos de la bendición de poder vivir nuestra vida en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dice la palabra que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Estamos unidos a un mismo espíritu con el Señor Jesucristo. Qué privilegio tenemos los que hemos creído en el Señor, que dice la Biblia que los que se unen a Cristo son un solo espíritu. Lo dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. La unión que Jesús hace con los que se acercan a Él no es algo pasajero, no es algo espontáneo, es para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso es que digo que este llamamiento no es espontáneo, no es pasajero, es para siempre. Donde acabo de leer dice que con una sola ofrenda el Hijo de Dios hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre, no por un momento. La vida en el Señor no es por un momento, no es pasajero. Esto es para siempre, es para disfrutarla, es para vivirla, es para saber que estamos protegidos por la misericordia de Dios por toda la eternidad. Así es de que el tema del día de ahora es: ¿para qué Dios nos ha llamado? Vamos a introducirnos poco a poco. Efesios capítulo 5, versículo 30 dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Un versículo extraordinario que cuando yo lo estaba leyendo, a mí se me enchinó la piel por la presencia de Dios al mirar lo extraordinario que habla este versículo. Y otra vez tenemos tres cualidades extraordinarias que dice Efesios 5:30. La primer cualidad extraordinaria que dice: porque somos miembros de su cuerpo. Atención, dice que somos miembros de su cuerpo. Primera parte. Segunda parte dice: de su carne. Tercera parte: de sus huesos. Dice que somos parte y membresía de Cristo, de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. ¿Qué versículo tan extraordinario podemos encontrar aquí? ¿De qué manera los creyentes en Cristo tienen esa unidad en la presencia de Dios, hasta el grado que aquí el apóstol se atrevió a decir con palabras claras de que somos parte de su cuerpo, de su carne, de sus huesos? ¿Hasta qué grado un creyente está sumergido en la presencia de Dios? ¿Y hasta qué grado forma parte de la grandeza de Jesucristo como miembros de este cuerpo santo que es el cuerpo de Jesucristo? ¡Qué bendición ser portadores de bendición!
Qué privilegio es que nosotros tengamos este honor de representar el cuerpo de Cristo como una realidad, como lo dice la palabra del Señor. Ahora, volvemos al versículo original que yo acabo de leer como base de esta enseñanza que yo traigo, que se encuentra en Tito capítulo 2, versículo 14, que dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? Dice la Biblia, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? Por nosotros. O sea, que nadie lo obligó. Nadie lo forzó. Nadie le dijo tienes que hacer esto forzosamente. Dice la palabra del Señor en Tito capítulo 2 versículo 14, el primer renglón, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? Aquí vamos, para redimirnos de toda iniquidad. El propósito por el cual se dio a sí mismo por nosotros, dice la palabra, es para redimirnos de toda iniquidad. El término redimir es un término que quiere decir comprar. Jesucristo nos compró. ¿De qué manera nos compró? Nos compró dando su vida en la cruz del Calvario y derramando su sangre maravillosa por nosotros. Pero no algo extraordinario ni algo fantástico, sino que dice la Biblia, para redimirnos de toda iniquidad. La palabra iniquidad es alguien perverso, alguien malvado, alguien que nadie da nada por esa persona, por la perversidad con la que vive. Nosotros podemos dar la vida por alguien que sentimos que vale la pena, pero no damos la vida por uno que ha asesinado, por uno que ha violado, por uno que ha hecho tanto daño, por un súper mentiroso, por un súper vago, por un súper holgazán. No damos nada, pero sin embargo la palabra iniquidad cubre todo lo malo que el hombre puede tener en esta vida. Y Jesucristo, dice la palabra, que se dio a sí mismo y nos redimió de toda iniquidad. ¿Cuál fue el propósito? El propósito lo dice el mismo versículo, y purificar para sí. Esto está extraordinario. Para purificar para sí un pueblo propio. Oh Dios mío. Para purificar para sí un pueblo propio. Donde Él podía decir, la iglesia es de mi propiedad. Yo la compré con mi sangre porque yo la redimí. Yo lo saqué de la iniquidad. Yo pagué el precio con un propósito para yo tener mi propio pueblo. Por eso es que somos el pueblo de Cristo. Por eso es que somos parte de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, porque Él nos redimió de nuestra iniquidad. Dice la Biblia, para purificar para sí un pueblo propio. Jesús tiene su propio pueblo, porque Él lo compró, porque a Él le costó. A este pueblo aquí en la tierra les hemos puesto un nombre. El nombre es la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo, que no tiene un nombre, que no tiene una denominación, que no tiene una dogma, sino que son todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo y purificados en la sangre de Cristo. Tenemos un solo nombre, un solo apellido. Los
apellidados, los nombrados con la sangre de Jesucristo. Dice la Biblia que Él pagó el precio por nuestras iniquidades, nos redimió, nos purificó para tener un pueblo propio, dice la palabra. El último renglón de este versículo que hemos usado como base, dice, un pueblo celoso de buenas obras. Dice que para ser un pueblo celoso de buenas obras, es que Él llamó, compró e hizo su propio rebaño aquí en la tierra para tener un pueblo celoso. Un pueblo celoso. Quiero utilizar una parte de la Biblia para apoyar el tema que yo traigo y lo que yo voy a terminar de decir el día de ahora. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, en el versículo 13 al versículo 17, voy a leerlo, dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces los discípulos dijeron en el versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Basado en el Salmo 69, versículo 9, que dice, el celo de tu casa me consume. Dice la palabra del Señor en el versículo 15, me regreso un poquito, donde dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, dice la palabra. Lo que hizo Jesucristo es, al mirar aquel atropello que estaba viviendo la casa de Dios, dice que se hizo un azote de cuerdas y se fue contra las ovejas, contra los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Yo me imagino un Jesús enojado, molesto, al mirar aquel espectáculo que se estaba viviendo con las cosas de Dios. Jesucristo menciona en el versículo 17 que los discípulos se acordaron del Salmo 69, versículo 9, donde dice, el celo de tu casa me consume. Yo no puedo permitir, dijo Jesucristo, que esta injusticia, que esta maldad, que esto que está pasando con la gente pueda pasar por desapercibido y pueda pasar como normal lo que está pasando. ¿Para qué Dios nos llamó a nosotros? Simplemente para vivir los días, morir y que todo quede terminado. Dice el versículo original que yo he leído en el último renglón, dice para crear un pueblo propio, celoso, celoso.
La iglesia de Jesucristo, los llamados de Cristo, la gente que cree en Cristo y que fue lavada con la sangre del Señor, tiene una misión. La misión más grande es el celo que siente por las cosas de Dios, el celo que siente por lo correcto, por lo recto, por lo injusto que se vive en la tierra, por lo malo que la gente hace. Nosotros estamos unidos al mundo, pero dice la Biblia que no somos parte del mundo, que somos pasajeros, advenedizos, peregrinos. Simplemente estamos de pasada por este mundo. Lo incorrupto, lo injusto, lo incorrecto no puede atraparnos a nosotros. Es cierto que no somos perfectos en esta tierra, como seres humanos. A veces se nos va una cosa desagradable al Señor, pero no podemos permitir 2 veces lo mismo, sino que recurrimos a los pies de Cristo y Cristo tiene misericordia de nosotros. Pero la presencia de Dios que vive en un ser humano, que le hace tener ese celo por las cosas de Dios, que lo hace tener esa especialidad dentro de él, que aunque podemos estar en medio de lo más corrupto, lo más sucio, lo más mentiroso, siempre guardamos nuestra vida, nuestra alma para la gloria del Señor. Y aquellos que han tropezado, que han fracasado o que han tenido un desliz en las cosas del Señor, es tiempo de restaurar, de levantar y de vivir tu vida, de vivir tu sueño espiritual, de vivir tu esperanza, de vivir lo que tenemos en las cosas de Dios. Esto es una especialidad única, es un privilegio extraordinario en nosotros haber sido escogidos de este mundo antagónico, oscuro y negro y sucio que se vive ahora en día, donde se ha normalizado lo más mentiroso del mundo que se está viviendo ahora en día. La iglesia está viviendo tiempos difíciles, finales, donde se ha desatado la epidemia más grande de lo más vulgar y sucio que se pueda vivir en la tierra, donde el mundo, los gobiernos, los seres humanos han normalizado lo que para Dios es una abominación. Jesucristo no pudo tolerar esto. Cristo no pudo pasar por desapercibido esto. Y dijo el salmista: el celo de tu casa me consume. Yo no puedo tolerar esto, dijo Jesús. Nosotros no nos podemos unir a esto. No podemos ser parte de esto. No podemos tener el mismo lenguaje, no podemos tener la misma comunicación porque hablamos diferente lenguaje. Estoy hablando con gente que ha tenido un encuentro con Dios. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Cuál fue el propósito por el cual te llamó? ¿Para que seas un bulto más en la tierra? ¿Para que trabajes, comas y mueras simplemente? Yo no creo que esa sea tu misión. Tú tienes una misión más grande que eso. Pensemos en esto. Pensemos por un momento. Pongámonos a pensar cuál es realmente el propósito. Tenemos un propósito por el cual Dios nos dio el honor de conocerle y tener la experiencia única que millones y millones de personas no han podido tener en este planeta, pero sin embargo hay un remanente consagrado
que le va a dar la gloria a Dios, un remanente que fue lavado con la sangre de Jesucristo, un remanente que Dios tiene ahí en privado, en sus recámaras, en su vida diaria. Hay un grupo de personas todavía que todavía levantan sus manos donde se encuentran. Todavía hay un rebaño que alaba el nombre del Señor, que todavía tiene celo por las cosas de Dios, que todavía no se ha dejado contagiar, ni contaminar, ni ensuciar con toda la propaganda que el mundo ofrece. Yo te hago una invitación a que disfrutes tu vida en el Señor de una manera bien bonita, porque el cristianismo es para disfrutarlo en la presencia de Dios. Donde quiera que tú te encuentres en este momento y me puedes escuchar, si tú puedes alabar a Dios, alaba a Dios, porque los muertos no alaban a Dios. Y yo he dicho en varias ocasiones, si tú respiras, si tú oyes, si tú caminas y si tú hueles, es porque la misericordia de Dios está contigo. Así es de que dale la gloria a Dios, y porque tú puedes respirar y el que respira puede alabar el nombre del Señor. Dios me les bendiga a todos, Dios me les guarde. Ha sido para mí nuevamente un privilegio, un honor haber estado con ustedes y haber compartido un poco de la palabra del Señor. Me despido en el nombre del Señor Jesucristo y nos miramos la próxima semana.